el pastor Jorge, ¿sí? Es la culpa, el sentimiento de culpa. Y hay una cita ahí en el Camino a Cristo que me pareció importante leerla. Está en el capítulo para obtener la paz interior y tiene que ver un poco con la culpa que los seres humanos muchas veces tenemos. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como hijos, como el hijo se confiesa a su Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creo que hablando del libro y los expositores de esta noche y de esta semana, estamos agradecidos al pastor Gabriel Ruiz y al licenciado Jorge Molina porque han aceptado el desafío. Y creo que son temas actuales que están muy bien. Fueron siempre temas actuales, pero en este momento es más, porque se abre el conocimiento a lo que nosotros vivimos todos los días. Y es bueno ponerlo en práctica. Tenemos una verdad muy firme, muy hermosa, que nos puede tener y dar salud mental todos los días mientras vivimos en este mundo. Trajimos los pedidos. Y hoy es la última oración que va a hacer acá nuestro diácono Nelson Barbosa. Así que vamos a arrodillarnos y por todos los pedidos que pedimos esta semana y que repetimos día tras día, vamos a pedir esta oración, los pedidos y agradecimientos. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo. Nuestro buen Dios y Padre que moras en los cielos, te agradecemos sinceramente porque las bendiciones que hemos recibido durante esta semana, porque tú siempre nos hablas con amor tratando de atraernos hacia ti. Nuestro buen Dios, en forma muy especial, por todos los agradecimientos que hay en este cofre, por todos los pedidos que hay, quieras tú, oh Dios, suplir nuestras necesidades de acuerdo a tu voluntad y que podamos sentirnos conformes si en algunos pedidos tú no nos respondes como nosotros queremos, porque somos humanos y siempre queremos lo mejor para nosotros y no sabemos a veces lo que debemos pedir. Oh Señor, que el Espíritu Santo sea derramado sobre tus hijos en este lugar, sobre los presentes, sobre los que no han podido venir. Y te pedimos en forma especial también una bendición sobre el pastor Ruiz y sobre el pastor Jorge. Los bendigas ricamente en la presentación de esta noche. Bendice también que la Iglesia pueda tener ese libro a mano y ser un proyecto misionero muy importante. Bendice a cada presente. Sin merecerlo lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. No olvidemos, lo estuve diciendo estos días, y el libro lo vamos a tener aquí en la iglesia del Parque y también en las demás iglesias los primeros días de diciembre. Va a estar en publicación para poder obtenerlo. Jorge, con cariño, adelante. Gracias, Pablo. Buenas noches. La verdad que hay unas personas que se merecen premio esta semana, toda la semanita han estado presentes, pero no traje premio, se los debo. Para la próxima. Es cierto, los temas del material, de la esperanza, el poder de la esperanza, realmente son muy actuales. Y me llama la atención de que todos los temas hablan de cuando uno pierde el equilibrio en la mente, ¿no? Cuando uno pierde el equilibrio se va al pasado y queda frenado en el pasado o en el futuro, o se carga de actividades en el día. Y justamente donde trabaja el Espíritu Santo, donde trabaja la palabra de Dios es en la mente, ¿no? Astucia de Satanás queriendo hacernos perder el equilibrio
en la mente. Por eso realmente los invito a que puedan repartir el libro. Es de bendición y uno nunca sabe cuándo puede ser de bendición. Le cuento un testimonio cortito. Generalmente ando con un libro encima. Y una vez viajando en un tren, me voy a desayunar a la parte del desayunador y me fui con mi librito. Tenía mi librito preparado para alguien en el tren. Me fui con mi librito, lo puse arriba de la mesa y se sienta una señora enfrente mío. Y me pongo a charlar y le digo, señora, quiero hacerle un regalo. Y le regalo el librito de la esperanza. Se largó a llorar. ¿Y por qué se largó a llorar? Me dice, yo estoy viajando de Córdoba a Buenos Aires sin saber con qué me voy a encontrar. Dice, yo me voy a buscar un futuro porque en Córdoba no me fue bien y estoy yendo a Buenos Aires para empezar de nuevo. Por eso le digo, nosotros no sabemos en qué momento este librito puede ser de bendición para la gente. Oscar, el primer día que no estuviste, les comentaba a la gente que tenía un problema. Tengo 4 temas y 3 días. Un problema. Pero el último tema habla sobre los 8 remedios naturales. Por eso el primer día oramos por 3 remedios naturales, el segundo día oramos por los otros 3 y hoy vamos a orar por los últimos 2. Una oración cortita. Y nos toca hoy orar por la temperancia, fue el tema de ayer que hablamos ayer, y por la esperanza. Saben que leyendo un matinal de niños, encontré una historia o una ejemplificación de lo que es la esperanza muy linda. Fue una de las más lindas que encontré. A lo mejor la han escuchado porque es un matinal conocido. Que dice que la esperanza es como el vuelo del águila en una tormenta, ¿no? Cuando la tormenta está feroz, ¿qué hace el águila? Vuela en el medio de la tormenta porque sabe que del otro lado de las nubes hay sol, ¿no? Ahí está el sol del otro lado de las nubes. Y nosotros en este mundo, nuestra esperanza justamente es esa. Estamos en medio de una tormenta, en medio de una batalla, como decíamos el primer día, pero sabemos que del otro lado de esta tormenta hay esperanza. Está Cristo, la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Hay esperanza. Oramos, ¿le parece, por esta esperanza? Padre Santo que estás en el cielo, agradecidos estamos, Dios, por esta semana, porque sabemos que este libro puede ser de bendiciones para mucha gente, pero también puede ser de bendiciones para nuestra vida, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, a poder tener equilibrio, Señor, en nuestra mente, a no dejar que nada, ningún pensamiento invada o haga daño a nuestra mente, Padre. Señor, mantén viva la esperanza de que pronto tú vendrás a buscarnos, Señor, y llevarnos a un lugar mejor, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder llevar esta esperanza, Señor, también a otros. Y acompáñanos, Señor, con tu Espíritu Santo en este momento para abrir tu palabra. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Oscar, por el pizarrón. Fue idea tuya, así que si te hice trabajar. Saben que cada viernes tenemos un grupo pequeño y cada viernes estudiamos temas de profecía. Es muy lindo porque se hace medio charlado, agarramos un tema, uno lo prepara, pero entre todos conversamos. Y como hoy es viernes, quería introducir algo de profecía también al tema, que yo no lo introduzco, es parte de la profecía. El tema de hoy es sentimiento de culpa. En la historia llega un momento donde la gracia se acaba el tiempo de gracia, se acaba el tiempo de arrepentimientos y empieza un momento difícil para la humanidad y también para el cristiano. Y miren lo que dice el libro El conflicto de los siglos. Así como Satanás acusó a Jacob, también insistirá en sus acusaciones contra el pueblo de Dios. Tiene conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer. Declara que el Señor no puede con justicia perdonarlos y al mismo tiempo destruir a él y a sus ángeles. La angustia que los hijos de Dios sufren no es el terror a la persecución. Lo que temen es que debido a alguna falta cometida por ellos dejen de recibir el cumplimiento de la promesa del Salvador. En este tiempo de angustia, cuando la gracia se acaba, dice que el enemigo va a trabajar con el tema de la culpa. Nos va a querer hacer sentir culpables,
nos va a susurrar al oído, ¿te acordás aquel pecado que cometiste? Dios no te lo puede perdonar. Y no vas a recibir la promesa porque Dios no te va a perdonar ese pecado. ¿Va a trabajar en qué? En la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Cuándo sentimos culpa? Cuando no hacemos lo correcto, cuando hacemos algo que no debemos. O cuando no hacemos lo que debemos hacer también. También cuando no hacemos lo que debemos sentimos culpa. ¿La culpa es buena o es mala? Somos poquitos, vamos a hacer de cuenta que estamos en el grupo pequeño. ¿Es buena o es mala la culpa? No es buena la compañía de la culpa, pero nos hace saber que hemos hecho algo malo. Muy bien. Es buena y es mala. Una culpa reflexiva, una culpa que me hace pensar en lo que hice mal, me ayuda a ¿qué? A pedir perdón, me ayuda a resolver eso que hice mal, me ayuda a crecer porque dije, ay, lo hice mal, siento culpa, no lo vuelvo a hacer. Y en cierta forma me lleva a Cristo para que yo pueda pedirle perdón a Él y Él pueda solucionar mi culpa. Porque sabemos que lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar mi culpa, ¿no? Pero es mala ¿cuándo? Cuando la culpa no sale de mi mente. Cuando Dios ya me dijo, hijo, te perdoné, y vos seguís dándole vuelta en tu cabeza a ese error que cometiste. Cuando esa culpa te quita la paz, te quita autoestima, ¿no? Pensaba yo en esto, una madre que hoy en día tiene que trabajar todo el día. Y llega a su casa y siente culpa porque no estuvo con su hijo. Y por esa culpa es permisiva con sus hijos. No los deja a los hijos que hagan lo que quieren porque sienten culpa por un error cometido. En esos casos la culpa no es buena, ¿no? Si se corrige el error es bueno, pero si me lleva a cometer otros errores, la culpa no es buena. Cuando nos autocastigamos, la culpa no es buena. Solitos nos autocastigamos. Pero bueno, vamos a avanzar. La solución de la culpa es el perdón. Saben que tengo un amigo que hoy le escribí, le mandé un audio preguntándole si podía contar su testimonio un rato antes de venir. Hace 10 años comenzamos en la iglesia un grupo de 5 jóvenes que veníamos de una vida bastante movida. Entre eso estaba un amigo especial, 2 amigos. Y entre el grupo formamos el Club de Conquistadores. Ahí no estaba mi ciudad, no estaba el club, y dijimos, tenemos que hacer algo. ¿Qué hicimos? El Club de Conquistadores. Una hermana de iglesia en su sabiduría me dice, Jorge, ten cuidado porque ustedes empiezan a trabajar y Satanás empieza a trabajar también. ¿Qué pasó? A mitad de año, este amigo mío, de novio con la vicedirectora, el director de novio con la vicedirectora, ¿qué puede haber pasado? Llega un día llorando a mi casa y me dice, Jorge, ella está embarazada. Y nos arrodillamos los dos y oramos y le pedimos perdón a Dios. Y se casó. Y hoy tiene 3 hijos que son hermosos, 4, que son hermosos y que los ama con todo su corazón. Pero el hecho de haber cometido esa falta, estando tan bien, lo llevó a que esté por lo menos 8 años de su vida sintiendo que no podía volver a Cristo. 8 años de su vida. Yo le estoy hablando de eso que pasó hace mucho tiempo. Y por la gracia del Señor, ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, se bautiza de nuevo. Por la gracia del Señor. Pero tuvo que aprender de que Dios ya le había perdonado. Ya lo había perdonado. Y por su gracia también le dio un propósito. Ahora está apoyando a otro grupo. Así que amén. Saben que dando campañas evangelísticas, como instructor bíblico, cuando yo iba a hacer el llamado al bautismo a la gente, me decían 2 excusas. 2 excusas. Primero, no, quiero ser, no sé si son excusas, razones. Yo quiero ser más bueno antes de bautizarme. Quiero dejar de pecar antes de bautizarme. Bienvenido. Ella es mi hermana.
Bueno, la gente a la que le daba los estudios bíblicos me decían estas dos cosas. Quiero dejar de pecar antes de bautizarme. Y el otro grupo me decía, no, yo el día que me bautice quiero tener decidido, después de bautizarme, no pecar más. ¿Se puede hacer eso? Después de bautizarse, no pecar más. Estas son trampas de Satanás. Si las permitimos que trabajen en nuestra mente. Sí. Porque nos vamos a bautizar, vamos a volver a caer, pero tenemos un pecado. Imagínate vos que te bautizás con esa idea, con la idea de que después de que me bautice no voy a pecar más. Ante el primer pecado que viene, la culpa porque vos estabas convencido que después de bautizado ibas a recibir el Espíritu Santo y no ibas a pecar más. ¿Cuál va a venir? El sentimiento de culpa. Ahora pongo otra situación. Recién conté la historia de este amigo. Imagínense que mi primer anciano ve con ojos malos a la esposa de mi diácono y se llega a ella. ¿Cómo puede quedar ese anciano? Si tenía una relación sincera con Dios, ¿cómo puede quedar el corazón, la mente de ese anciano? Que cayó. Estamos en una guerra. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por años Satanás estudió a ese anciano y dijo, de alguna forma yo lo tengo que hacer caer. Perdón que lo apunte, Oscar. Yo de alguna forma tengo que hacer caer ese anciano. Y lo logra. Pone una mujer de su agrado y lo hace caer. Si esa persona tiene una relación sincera con Dios, ¿cómo se recupera de eso? Y es más, no solamente cuenta con su culpa, cuenta con el dedo acusador nuestro, que a veces lo somos, del vecino, del amigo, de la familia, de la iglesia, la culpa. ¿Saben qué me ayudó a mí? Porque no soy una persona que después de bautizado no peque más. Hay un texto en la Biblia que me ayudó a mí. Un día que cometí un error, me arrodillé al Señor y el Señor me habló, pero inmediatamente. Vamos a leer la Biblia. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Imagínense esto. Cometo un error, me arrodillo ante el Señor, orando, llorando, le pido perdón a Dios y con esa indignación, lo primero que leo, sin conocer el versículo, pero nunca más se me borró de la cabeza, fue este texto. ¿Alguno quiere leerlo? Hebreos 4:16. Sí, hermano. Confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando yo me levanto de haber orado y leo este versículo de una invitación de Dios, me dice, acércate confiadamente al trono de la gracia porque vas a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo sentí que Dios me estaba hablando directamente a mí, me decía, Jorge, yo te perdono. Yo acababa de pedirle perdón a él. Me dice, Jorge, yo te perdono. Seguí adelante que yo te perdono. Estás perdonado. ¿Qué estaba solucionando el problema de la culpa? A ver, y saqué 4 palabras de este texto. La primera palabra, confiadamente. ¿Por qué Dios me dice confiadamente? ¿Qué me da la seguridad a mí de que me puedo acercar a Dios confiadamente? Uno de los textos está en el versículo 15. Y lo leo yo y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué me da confianza a mí de acercarme confiado al trono de la gracia? La perfección de Cristo y el hecho de que Cristo pasó lo mismo que yo. Exactamente, pasó por la situación sin pecado, pero fue tentado igual que yo. ¿Sabe cuán profunda o cuán fuerte puede ser una tentación? Te dice, acércate confiado, dice, porque tenés un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Cuando están pasando un momento malo y alguien le dice, yo te entiendo, porque ha pasado por eso, se siente mejor, ¿no? ¿Ah? Bueno, esto me da seguridad de acercarme confiado. Hay otro texto que citó el hermano que está en 1 de Juan 2.15, que también me ayuda a acercarme confiado. 1 de Juan 2.15. Perdón, me equivoqué. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Bueno, otra cosa que me da confianza, Jesús, el único que tiene derecho a condenarme, en vez de condenarme me dice, acércate confiado, dice, porque tenés un abogado. Yo no quiero que pecas, porque Dios no quiere que nosotros pequemos, porque el pecado acarrea muerte y acarrea daños en mi vida, porque nos hace sufrir el pecado y porque vemos lo que hace en el mundo. Pero dice, pero si pecaste, tenés a alguien que te defiende. Y el que te defiende, dice, es la propiciación, es el que se sacrificó, es el que pagó por tus pecados. No es cualquiera el que te defiende, es el que pagó tu culpa. Yo sé que vos cometiste un error, pero yo ya la pagué. No es que tu culpa quedó sin pagarse, yo pagué tu culpa. Entonces, ¿tenemos para acercarnos confiado al trono de la gracia? Sí, tenemos palabras para acercarnos confiado. Ahora dice, para hallar gracia y misericordia. Romanos 5:20 dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es como que te dice, sí, pecaste, pero la gracia es más grande todavía. ¿No? Pecaste varias veces, pero la gracia es más grande todavía. Es más, la gracia describe el trono de Dios, dice, el trono de la gracia. Y dice, para hallar gracia y misericordia. Justamente la palabra misericordia quiere decir de que no lo merezco. Es por misericordia, es por amor. Si fuera por culpabilidad, nos mereceríamos la condena. Y hay un texto de Salmos 23:6 que dice, la misericordia del Señor me seguirá todos los días de mi vida. No importa lo que yo haga, si es por misericordia, es por amor, no porque me lo merezco o porque no me lo merezco. Yo pequé y por misericordia Dios me va a dar el perdón. Pero ahora, en el texto de Hebreos, aparte de confiado, de acercarme confiado, aparte de la palabra gracia y misericordia, que ya las entendemos, hay me olvidaba de un personaje. ¿Quién es el personaje que marca el pecado en la Biblia? David. Cuando yo hablaba de los ancianos, me imaginaba a David, por eso dije el anciano. Era el rey de Israel. El rey de Israel mira a uno de los generales de su ejército. Por eso pensé, un anciano mirando a una diaconisa. Es como ver lo peor de lo peor, como caer de allá arriba, ¿no? Es un golpe muy duro caer desde muy alto, ¿no? Estás en lo mejor de tu vida con el Señor y de repente Satanás te da un golpe. Es el peor dolor que podés tener, ¿no? O cometer un pecado muy grande. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Cuáles fueron los pecados de David? Ya todos conocen la historia. Antes que empiecen la lista, ¿les puedo pedir a alguien a la secre? ¿Me hace un favor, Belén? Es para escribir. Gracias, Belén. Primer pecado, codicia. Tranquilo, total, esto no es una prueba. ¿Saben? Les cuento algo. Les hago escribir a ellos porque mi ortografía es muy mala. No importa, codicia. En el primer cumpleaños que pasé con mi esposa,
le escribí unas palabras con cariño en el pizarrón donde ella estudia, y esas palabras decían, te amo hasta el infinito. ¿Está bien? Le escribo, ella es maestra y estudiaba para ser maestra, y antes de que lleguen y vean eso, yo quería sorprenderla y le puse en el pizarrón, te amo hasta el infinito. ¿Y qué pasó? Cuando llega la profesora y ve eso, ¡ah! Borren eso, le había escrito hasta sin H. Por eso le hago escribir a ella. Pero codicia, ¿qué otro pecado se le puede sumar a David? Adulterio. Yo le puse también el ocio. También le puse el ocio, porque él tenía que estar en guerra, y en vez de estar en guerra, ¿qué estaba haciendo? Estaba paseando por el tejado del castillo. ¿Qué otro pecado? ¿Perdón? Hermana, no escuché. Homicidio. Lo mandó a matar. Sí, lo mandó a matar. Murió porque él dio la orden. Exactamente. Homicidio. Otro pecado, la mentira. Pensé yo, mentira, mintió. Sí. Mentiras. Mentiras. Bueno, con eso lo vamos a dejar al pobre David. Ya creo que tiene bastante cargado su... Era el rey. No quiero compararlo con el pastor, pero vamos a imaginar que era el pastor, porque era el pastor de ovejas. Vamos a imaginar que es el pastor el que comete esta falta. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Podemos decirle, pastor, venga a mi casa a encontrar misericordia. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Imagínense el sentimiento de este pastor, ¿no? El haber cometido una falta. Si tenía una relación propia con Dios, por supuesto, pensando de esta manera. Ahora, David, paseando por el tejado, ve a la mujer de su general, la hace llamar, se llega a ella, la deja embarazada, hace llamar al esposo, la quiere instar a que se acueste con su esposa para que él crea que ese hijo era de él. No, él no quiere. Como no quiere, manda una carta y le dice a otro general, a este déjamelo para que muera. Y como él lo escribió, así pasó. Cuando estaban en batalla, este general, el marido de Betsabé, muere en batalla. Pero esto no queda ahí, porque después se acerca un profeta y había que darle al rey, mostrarle al rey su pecado. No tarea fácil, mostrarle al rey su pecado. Y el profeta empieza a contarle la historia. Había un hombre que tenía una ovejita que la amaba, la cuidaba, la tenía de pequeña. Y al lado había otro que tenía un montón de ovejas y recibe una visita y le quiere dar de comer corderito. ¿Y qué hace este hombre? Va y mata a la de su vecino que tenía una sola. Oh rey, ¿qué tenemos que hacer con este hombre? Y hay que matarlo. Dice, ese rey, ese hombre, rey mío, eres tú. Vamos a leer un texto de 2 Samuel 12:13. 2 Samuel 12:13. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, Dino. Es impresionante Dios, porque después de todo lo que había hecho, David, en el mismo versículo aparece, y David reconoce su pecado, dice, he pecado, reconoce que ha cometido un error. Y al instante está la respuesta de Dios.
el Señor también ha remitido, o busqué otra versión y dice, ha quitado, ha perdonado, ¿no? Ha perdonado tu pecado. En el mismo texto que Él se arrepiente, no tarda Dios de decirle, bueno, vamos a ver tu comportamiento y de acuerdo a cómo te comportes, te voy a dar otra oportunidad. Sino que le dice, Dios ha quitado, ha borrado tu pecado. ¿Y cómo estamos seguros de que Dios ha perdonado su pecado? Cuando Dios quita, no se acuerda. Sería un mentiroso si más adelante Dios le vuelve a decir, ¿viste? ¿Te acordás lo que hiciste? Ahora volviste a cometer el mismo error. No, Dios quita, Dios borra, Dios saca el pecado. ¿Cómo nos damos cuenta? En el mismo capítulo, pero en el versículo 24 y 25 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Con la mujer que había pecado, David tiene un hijo. Tuvo las consecuencias también. Dios te perdona y te quita la culpa. Las consecuencias quedan. Dios no quita la consecuencia. Perdió un hijo. Pero Dios con la mujer que había pecado le da un hijo. Y fíjense si Dios se olvida realmente del pecado, que ese hijo, ¿quién era? Salomón. Claro, Salomón. Y dice, y Dios amó a Salomón, y Jehová amó a Salomón. No se quedó pensando, este es el hijo de la mujer con la que había pecado. Y le puso Jedidías, dice, que significa amado de Jehová. El amor de Dios es completo, el perdón de Dios es completo. Dios perdona y se olvida, empieza de nuevo. Y lo ves en el hecho de que Dios ama a ese hijo, en que Dios bendice a ese hijo. Ese hijo llega a ser el hombre más sabio de la existencia, o sea, de ese momento. Llega a escribir 3 libros de la Biblia, el hijo del pecado. O sea, ya no sé si era visto como el hijo del pecado porque había cumplido en hacerse cargo del hombre, de la mujer que había quedado viuda. Pero de esto, Dios saca a un hombre que escribe 3 libros de la Biblia, libros de sabiduría, ¿no? Que llegan hasta nosotros hoy. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Es completo el perdón de Dios? Es muy completo el perdón de Dios. La otra palabra de Hebreos, ¿se acuerdan? El primer texto dice, esperen que me olvidé. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro. ¿Cuándo pedimos socorro? Cuando estamos en problemas. Yo me acuerdo de una vez, escucho un grito, estaba yo en la cocina y escucho un grito desde la pieza que me dice, Jorge, Jorge, el nene no respira, tiene algo en la boca. ¿Quién era? El pequeño que estaba ahí al lado, que era chiquitito en ese tiempo, se había tragado y tenía algo acá en la garganta. Él ni se acuerda si era chiquito. Pero gritos de desesperación, gritos de socorro, porque el nene no respiraba. No sé, se pensó que yo sabía de primeros auxilios o qué, pero gritos de socorro porque el chico no respiraba. Lo agarré de la pata, le pegué en la espalda y salió del pie y salió lo que tenía en la boca. Pero esos son gritos de socorro, ¿no? Jacob pidió gritos de socorro, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo Jacob pidió gritos de socorro? Cuando pelea con el ángel. Sabía Jacob que venía Esaú a quitarle la vida, sabía que había cometido pecados en el pasado y todavía lo perseguían esos pecados, ¿no? Y Jacob peleó con el ángel y le dijo al ángel, hasta que no me bendigas, no te voy a soltar, hasta que yo no sienta tu perdón y tu bendición, no te voy a soltar. Pidió socorro. Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos pedir socorro a Dios? Podemos decir, bueno, David pecó, hizo todo esto, cuando lo vio, cuando vio su error, no lo volvió a hacer y ya. Pero vamos a ver, hay otros personajes que pidieron socorro. El pueblo de Israel. Vamos al libro de Jueces, capítulo 3.
socorro. Pidieron socorro. Yo voy a leer porque son pedacitos de diferentes textos lo que voy a leer. Así que lo leo yo. Jueces 3, 7 y 9 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. El capítulo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Capítulo 4, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová y Jehová con la mano de Débora los libró otra vez. Versículo 15, quebrantó a los asirios. Capítulo 6, y volvieron los ojos de Jehová. Y el versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó otro libertador que es Gedeón. Leí en un marco de 3 capítulos. ¿Cuántas veces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová? Como 4 o 5 veces hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová, ¿qué pasaba? Clamaban. Primero pagaban consecuencias porque terminaban siendo oprimidos por otros pueblos. Y cuando se sentían oprimidos y que no podían salir de esa situación, clamaban. Ahí va a arrancar, no se preocupen. Igual hay un solo PowerPoint, así que no se hagan drama. Pero puede ser que se pueda comparar la palabra clamor con socorro. ¿Son sinónimos? Bueno, para nosotros recibir el perdón no es algo liviano. Si bien es un regalo, tiene que ser sincero. Y cuando uno clama, es sincero. Cuando uno pide socorro, es sincero, ¿no? Es desesperado. El chico se ahoga. Necesito Dios, me estoy perdiendo. Y esa liberación la conseguimos solamente por Dios. La libertad, fíjense que dice que Jehová levantaba un libertador. Nunca el pueblo podía liberarse por sus fuerzas. De la culpa, Dios no quiere que sintamos culpa, porque Dios me promete, una y otra vez los perdonó al pueblo de Dios. Al final Israel decidió por el pecado y desaparecieron las 10 tribus de Israel, pero porque persistieron en el pecado. O sea, fue una culpa que sentían, pero una culpa que no remediaban lo que venían haciendo mal. La culpa, Dios me la paga, Dios me libera, es la única forma. Pero ¿cuántas veces Dios está dispuesto a perdonarme? Estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de perdón, en tiempo de hacer las paces con Dios. Y el último personaje, y con este vamos a cerrar. Hay un personaje que quería aprender sobre el perdón. ¿Se acuerdan quién era? Él tenía dudas acerca del perdón y hizo una pregunta a Dios. Pedro le dice, Jesús dice, ¿cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7, o sea, no hay un número realmente para perdonar a mis hermanos. Saben que Pedro era una persona muy especial, tenía una relación muy especial con Jesús. Si ustedes se acuerdan, Pedro fue el que estuvo en el monte de la transfiguración, tuvo la posibilidad de ver a Moisés, a Elías. También Pedro estuvo en el momento que Jesús más lo necesitó, en el Getsemaní. Fíjense que dejó a 9 de sus discípulos por un lado, 8 de sus discípulos por un lado, y se llevó a 3 para que estén cerquita de él. Y entre ellos estaba Pedro. Pedro fue el único que caminó sobre el mar. Ninguno tuvo ese privilegio. Era alguien especial Pedro. A Pedro se le reveló que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios.
Dice, esto no te lo reveló hombre, sino Dios. Pedro, momentos antes de la crucifixión, dijo, Dios, hasta la muerte te voy a seguir. Pero ahora, ¿qué pasó con Pedro? Momentos después de que dijo esas palabras. Lo negó. No solamente lo negó, sino, a ver si encuentro el texto, lo maldijo. Primero se durmió. Vamos a empezar desde el principio. Cuando Jesús más lo necesitaba, el libro del deseo de toda la gente dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, esperaba de Pedro que Pedro le dijera, te entiendo, maestro, lo que estás pasando, y Jesús hubiese recobrado ánimo. O sea que el primer error dice, se durmió. El segundo, cuando Jesús más lo necesitó, Pedro se durmió. Después lo negó a Jesús. Y por último, lo maldijo. No maldijo a Jesús, sino que maldijo. Es más, puede que haya dicho, maldito sea yo si soy amigo de ese. Fue una maldición que Pedro dijo. Imagínense ustedes, después de haber vivido todo lo que vivió con Jesús, ¿cómo se puede haber sentido Pedro? ¿Habrá sentido culpa? ¡Wow! ¿Recuerdan la palabrita socorro? Expresa una desesperación. ¿Saben que cuando Jesús resucitó, le llegó la noticia a Pedro, y Pedro ¿qué hizo? Jesús dice que corrió a la tumba. Necesitaba sentir el perdón de Dios, de Jesús. ¿Ah? Corrió a la tumba para encontrar a su maestro para saber si era cierto. No solamente corrió, después de unos días estaban pescando, Pedro había regresado a la pesca y estaban pescando, y el discípulo amado dice, mira, alguien está preparando peces, es Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Se tira al agua, se pone la ropa y se tira al agua a nadar. ¿Saben cuánto tuvo que nadar? Una cuadra, 100 metros más o menos la distancia. Una cuadra porque no quería esperar que el barco llegase, bajasen los peces y todo esto. Necesitaba socorro, necesitaba sentir el perdón de Dios. Y Jesús lo sabía. Saben que las palabras de Jesús cuando sale de la tumba dice, avísenle a los discípulos que he resucitado y díganle también a Pedro. Jesús sabía que Pedro necesitaba el perdón. Cuando se acerca nadando, Jesús tiene una conversación con Pedro. Y en esa conversación, ¿qué les recuerda? 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Recordando las 3 veces que le había negado. Jesús sabía que Pedro necesitaba escuchar eso. Jesús sabía que Pedro necesitaba restablecer su situación. Y ahora se ve también el perdón completo y cómo Dios nos restaura la vida. Porque le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, no apacienta mis ovejas. Pedro, sígueme. Yo te llamé para algo. Vos no sos pescador, vos sos pescador de hombres. No, el perdón es completo. Dios espera que nosotros creamos en su perdón. Hermano, ¿me pasa el texto? El único texto. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, que si yo he codiciado, he adulterado, he sido ocioso, mentiroso o cualquier pecado que a ustedes se le venga a la cabeza o hayan cometido, ¿Dios qué dice de ese pecado? Dice, yo lo borro. Yo imagino el libro de la vida, Dios haciendo esto. Yo lo borro, dice. Borra mis pecados. Y dice algo más. Yo no me acordaré de tus pecados. Yo no me acordaré de tus pecados. Ahora, si Dios no se acordará de nuestro pecado, ¿qué derecho tengo yo para recordar mis pecados? Dios te dice, yo no me acuerdo. Entonces, si Dios no se acuerda, si Dios ya pagó por ese pecado, ¿por qué vos seguís acordándote de ese pecado? O lo pongo de otra forma, ¿por qué vos seguís recordándole a la persona ese pecado? No importa el pecado que yo haya cometido. Si yo le pedí perdón a Dios, Dios me perdonó ese pecado.
Puede que mi vecino se siga acordando, puede que mi familia me siga acusando o condenando, puede que hasta la iglesia a veces me llegue a condenar, pero mi seguridad y mi culpa tiene que estar sanada porque Dios ya borró mi pecado, porque Dios ya no se acordará más de nuestro pecado. Estamos en tiempo de gracia todavía. Estamos en tiempo de hacer las paces con Dios. Espero que podamos, si hay algo que pedirle perdón a Dios, se lo pidamos ahora, ¿sí? Que el Señor los bendiga, tengan un lindo sábado y nos ponemos de pie así oramos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia. Dios, todo lo que estamos acá entendemos que somos pecadores, Dios, que hemos cometido errores y quizás sigamos cometiendo. Pero queremos pedirte, Dios, que confiemos, que nos des la confianza, Señor, en tu perdón. Que nos ayudes a no escuchar cuando el enemigo nos susurre al oído esa falta que quizás causaron daño en mi vida, daño en la vida de otras personas, pero que tú perdonaste, Padre. Señor, no dejes que desconfiemos de tu perdón y de tu cruz, Señor, que pagó por nuestras faltas, Padre. Bendice a mis hermanos, que podamos pasar un lindo sábado contigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Buenas noches.